Este es el capítulo 3 de Cuando mi hermano peca. Y es la serie que hemos denominado La disciplina en la iglesia. Y hay que entender que la iglesia está lleno de hogares. Y el hogar tiene que tener disciplina, con unos padres que conozcan la palabra de Dios para hacerlo correctamente, para hacer la disciplina justamente. Dios disciplina con amor a los cristianos, a los hijos, a los que se han convertido, que no son ni más ni menos que pecadores convertidos. A esos no los castiga, los disciplina. Entonces aquí hacemos una distinción. El castigo es el infierno y la disciplina es para mantenerte limpio, que cumplas el propósito de Dios, por lo cual, aún siendo salvo, te mantenga con vida y que logres alcanzar aquello por lo cual te mantiene vivo. Dice en Hebreos 12, 3 al 8, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Aquí enseña que Dios disciplina con amor, pero no castiga en el sentido de destrucción o venganza. Su corrección siempre tiene el propósito de restaurar, de enseñar y levantar y acercar a su pueblo con él. Dios disciplina. Dios nunca tiene en su mente destruir. La disciplina de Dios es prueba de amor paternal, de su amor paternal. No es castigo para condenar, sino corrección para santificar y formar carácter. Dios como Padre es el ejemplo para los padres de familia y nos ha dado la Biblia como el manual de procedimientos para saber qué hacer en cada caso en nuestros hogares. ¿Qué diferencia hay entre disciplina y castigo? Bueno, yo encontré aquí una tablita muy clara. El propósito de la disciplina es restaurar, enseñar, santificar, según Dios. Y en cuanto al castigo, desde el punto de vista humano o vengativo, es penalizar, es vengarse, es destruir. ¿Cuál es la motivación en Dios para la disciplina? Pues su amor, su cuidado paternal. Como Él sabe el futuro de cada uno de nosotros, si no disciplina, si no nos detiene en nuestra rebeldía, entonces tendremos que cosechar más adelante con gente que ni nos ama, pero que nos puede destruir. Y ahí es donde entra precisamente el castigo, la ira, la justicia retributiva, que es la pena que la sociedad impone. Y el resultado para todo esto, bueno, en el caso de la disciplina de Dios, es fruto de justicia, dice aquí la palabra. Madurez espiritual, crecimiento en la gracia. Dolor sin propósito es precisamente el castigo humano. Un dolor que no lleva ningún propósito redentor. Rescatarlo no está pensado. Restaurarlo no está pensado. Levantarlo no está pensado. Caído y destruido y mantenerlo ahí. Eso es lo que hace la justicia, entre comillas, humana, que si acaso hay justicia. El asunto es que en el ejemplo bíblico, como leímos en Hebreos 12:10, dice, para que participemos de su santidad.
Para eso es la disciplina. Y en cambio, en el caso de del castigo como propósito, es el asunto de, por ejemplo, tenemos a Faraón, el castigo de Faraón por endurecer su corazón fue terrible. Ahora, Dios no castiga como el mundo castiga. En Lamentaciones 3:33 dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y en el Salmo 103:10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esto es misericordia. Ahora, Dios no castiga, repito e insisto, para destruir, sino que disciplina para salvar. Su corrección es una expresión de amor, no de rechazo. Cuando Dios corrige, lo hace como un padre que quiere lo mejor para sus hijos. No confundir disciplina con castigo o maltrato. El castigo final es el infierno, pero este castigo es para los que rechazaron la justicia de Dios en Cristo. La disciplina en la iglesia, como ya lo sabemos, tiene como finalidad expresar el amor de Dios, diseñada para restaurar al creyente caído, proteger la pureza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, el conjunto de convertidos, el conjunto de creyentes, y glorificar a Dios. La disciplina puede ser tanto formativa como correctiva. La formativa enseña y previene el pecado. La correctiva interviene cuando ya hay pecado persistente e impenitente. El fundamento bíblico, les voy a dar las citas bíblicas, nada más para que ustedes las puedan leer en su casa, ¿verdad? Y tenemos Mateo 18, 5, 15 al 17, dice, proceso gradual para corregir al hermano que peca. Gálatas 6:1, restaurar con espíritu de mansedumbre. 1 Corintios 5, ejemplo de disciplina por inmoralidad en la iglesia de Corinto. Hebreos 12:6, Dios disciplina a quien ama. Tito 3:10, rechazar al que causa divisiones tras amonestaciones. Ahora, el propósito de la disciplina, o sea, un pastor sugiere el siguiente bosquejo: restaurar al creyente que ha caído en pecado, proteger la pureza doctrinal y moral de la iglesia, preservar el testimonio público del cuerpo de Cristo, demostrar amor verdadero que no encubre el pecado, sino que busca sanarlo. La disciplina en la iglesia, como protege la iglesia el nombre de Jesús, tenemos nosotros un claro ejemplo, una guía práctica y bíblica para aplicar la disciplina con amor, con valentía y redención. La disciplina no es castigo, es corrección, repito, insisto, con propósito redentor. Una iglesia que ama verdaderamente a sus miembros no ignora el pecado, sino que actúa con gracia y verdad para restaurar. Pero viene un problema también, el orgullo. La Biblia aborda el orgullo como una actitud peligrosa que separa al ser humano de Dios. Se le asocia con la arrogancia, la autosuficiencia y la soberbia, y se contrapone directamente con la integridad de la humildad, que es altamente valorada en las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué Dios rechaza el orgullo? El mismo Señor dice los ojos altivos, ¿verdad? La arrogancia. Bueno, porque el orgullo lleva a pensar que uno no necesita a Dios ni a los demás. Es una forma de autoexaltación que impide reconocer errores y depender de la gracia divina. La Biblia enseña que el orgullo precede a la caída, tanto espiritual como moral. Uno de los problemas más graves para aprender, sobre todo cuando se es viejo, es que creemos que lo sabemos todo.
Eso es orgullo. Tenemos que aprender. Juntémonos con los sabios y aprenderemos sabiduría. Y si tenemos algo de sabiduría, aprenderemos más todavía. Entonces, hay muchos versículos relacionados, pero llego a un punto de reflexión. El orgullo no solo es un pecado, sino una barrera para el crecimiento espiritual. La humildad, en cambio, abre el corazón a la sabiduría, al amor y a la dependencia de Dios. Como dice 1 Pedro 5:6, humíllense pues, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo, a su debido tiempo, Él os exaltará. No debemos olvidar que el orgullo se manifiesta en distintas formas, y una de ellas es menospreciando a los demás. Otra es teniendo una actitud legalista. Otra más es teniendo envidia, también sintiéndonos menos. Y en cualquier manifestación de orgullo saldremos perdiendo, porque el orgullo puede hacernos inútiles en el ministerio y principalmente en el área de restaurar a otros. Y aunque yo trate de hacerlo porque es mi responsabilidad, si no he vencido mi orgullo, no voy a lograr absolutamente nada. Imagínate que tú tienes que hacerte una cirugía porque tienes algún defectillo en el rostro. Tú esperas que el cirujano te trate con amabilidad, que te examine con cuidado, pero si lo ves venir con un cuchillo de carnicero en la mano y con una expresión de cuidado con el perro, tú saldrías corriendo, ¿no? Y pensando que ese es un individuo peligroso. Bueno, y en más ocasiones de lo que queremos reconocer, esta es nuestra actitud al querer arreglar, entre comillas, los pequeños defectos de los creyentes con los cuales tenemos cierta autoridad. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué Dios dice que para restaurar a otros y ayudarlos debemos tener un espíritu de mansedumbre? No como aquel cirujano con cara de carnicero y con el cuchillo o machete en la mano. Nosotros no vamos a hacer eso. Vamos humildemente, comprendiendo su estado, porque o estuvimos en el pasado o lo vamos a estar en el futuro, caídos igual que Él. Así que es muy importante. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué Dios dice que para restaurar a otros y ayudarlos, repito aquí, se requiere mansedumbre? Se requiere tratar con misericordia al hermano que está postrado por algún pecado o por alguna situación. Pues para que no lo provoquemos más heridas de las que ya tiene. Es la razón por la que el Señor dice que tratemos con mansedumbre, que tratemos con misericordia al hermano que ha caído. Mansedumbre no es debilidad. Mansedumbre es poder controlado. Es autoridad usada de corazón, con amor y sabiduría. La persona que tiene mansedumbre es al mismo tiempo bondadosa y puede ayudar a otros sin que éstos se sientan lastimados o heridos en sus emociones. El apóstol sigue diciendo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué quiere decir aquí? Pues que no debes decir, yo nunca haría esto que hizo fulanito. ¿Y qué hizo? Pues lo que sea. Mintió, defraudó la confianza, se aprovecha de otros, reaccionó con orgullo, etc. Dios dice, ten cuidado de ti mismo. Dios dice, considérate a ti mismo, porque tú también eres de carne y hueso. Tú también tienes la antigua naturaleza y puedes ser tentado y fracasar en la misma forma que tu hermano. ¿Podrías imaginarte sin saber quién escribió el Salmo 23? Que lo escribió la misma persona que un día cometió adulterio y que mandó mandó matar a Urías, el esposo de Betsabé. Sería difícil imaginarlo, pero todos los hombres y mujeres de la Biblia eran personas como tú y como yo, sujetas
a las mismas debilidades y pasiones que nosotros tenemos. Y necesitamos comprender que todos estamos sujetos a los mismos riesgos por los que pasaron David y otras personas mencionadas en la Biblia. Y que si nos descuidamos de la misma manera que ellos lo hicieron, fracasaremos de la misma manera, o sea, igualmente. El peligro es llegar a pensar que nosotros somos mejores, que somos más espirituales que David o Betsabé o quien tú quieras, y que nosotros nunca haríamos algo como ellos. En realidad, David, el amado de Dios, era un creyente fiel y con sinceridad amaba al Señor. Y lo que hizo diferente a otros fue su profundo dolor por haber pecado, su disposición para arrepentirse y su profundo deseo de ser restaurado. Esto fue lo que le permitió ser restaurado y volver a ser bendecido. Pero la disciplina amorosa de Dios no le faltó a David con todo y su arrepentimiento. Lean la palabra y se van a dar cuenta todas las consecuencias que vinieron a su familia, a él mismo, a todos sus amados, por causa de este suceso. La disciplina es amorosa, por eso tenemos a David vigente como un hombre conforme al corazón de Dios. Tú debes aprender a controlarte, tener mansedumbre, porque conforme adquirimos poder o autoridad, no es para actuar como legalistas, imponer reglas o normas difíciles de llevar a cabo sobre aquellos más débiles. Cuidado, no es para actuar de esta manera. O sea, gente que no usa su conocimiento y su autoridad para hacer el bien, sino para exaltarse para ellos mismos, para exaltarse para el mal. Y de esta manera hacen mucho daño, yo diría demasiado daño a otros. Los hieren o los provocan. Nosotros debemos comprender que la enseñanza que recibimos y la autoridad que nos es confiada es para que la usemos para edificar y nunca para destruir. Hay creyentes que al reaccionar correctamente son restaurados y pueden volver a ser usados por el Señor. Y aquí hago énfasis en que dice, permiten ser restaurados, porque no todos lo permiten. El que no se arrepiente completamente no podrá recuperar ninguna bendición porque no quiere la restauración. Y si no quiere la restauración, es que está completamente sumido en el orgullo y no tiene ni siquiera misericordia por sí mismo. Pensemos otra vez en David. No solo pecó en el asunto de Betsabé y Urías, también pecó al hacer un censo y por causa de esto, dice la palabra que murieron 70,000 israelitas por una plaga. Y después, cuando David se arrepintió y fue restaurado, compró un terreno y ofreció un sacrificio por su pecado y Dios detuvo la plaga que vino sobre todo el pueblo. Después, su hijo Salomón construyó el templo en el mismo terreno en donde David ofreció el sacrificio por su pecado. Solamente Dios es capaz de restaurar a un hombre y construir un templo para su gloria en donde solo había el recuerdo de un pecado. Dios es maravilloso. A veces no entendemos por qué nos ama tanto. No estoy diciendo que David no tuvo consecuencias por haber pecado. Ya lo mencionamos. Las tuvo y sufrió intensamente por ellas, por esas consecuencias. Incluso algunas de estas consecuencias lo siguieron hasta el día de su muerte. Lo que estoy diciendo es que no debemos perder la esperanza
de ser restaurados y de poder restaurar a otros. Debemos aprender a restaurar, pues nuestra inclinación natural es juzgar con severidad por esta razón. David, angustiado, le dijo al profeta Gad, según de Samuel 24:14, estoy entre la espada y la pared, en otra versión lo dice. Respondió David, pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su compasión es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. En nuestra versión que usamos regularmente, dice literalmente en 2 de Samuel, como dijimos, 24:14, entonces David dijo a Gad, en gran angustia estoy, o sea, estoy entre la espada y la pared. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Restaurar a un hermano con mansedumbre es algo que agrada a Dios. No estoy diciendo ignorar las faltas. No estoy diciendo que cubramos sus faltas. No estoy diciendo esto para que nadie se dé cuenta, tratando de ocultarlo. No, sino enfrentarlas correctamente, ayudándole para que la persona caída pueda entonces ser restaurada. No olvides que lo que se está buscando es recuperar al hermano caído, porque al fin y al cabo es un soldado, y mientras tenga vida es un soldado activo, pero en este momento está en suspenso porque está herido. Hay que ayudarlo, con sus mochilas, hay que levantarlo, hay que restaurarlo para que continúe el camino de la vida. Es un soldado restaurado. No olvides nunca que tú y yo podemos ser los siguientes que podríamos caer. No somos perfectos. En cualquier momento nos toca a nosotros el turno. Y ojalá hayamos sembrado misericordia, amor, cuidado por otros hermanos, para que ellos mismos, cuando les toque verme así, puedan venir a atenderme de la misma forma que yo lo hice con ellos. Cuando no enfrentas una debilidad, siempre habrá manifestaciones en tu vida. Si mi hermano cae, si mi hermano peca, yo debo manifestar un espíritu de mansedumbre. Y la espiritualidad se manifiesta en la forma en que reaccionamos ante la caída de un hermano. Dios nos dejó reglas de disciplina amorosa. Nos dijo cómo trabajar con los que han caído, cómo tratarlos para restaurarlos. El creyente espiritual verá una responsabilidad y también una oportunidad para restaurar a su hermano. El no espiritual verá esa caída como la oportunidad para decir que es mejor que el otro y para condenarlo. Señalará las heridas, señalará los hierros o los pecados del hermano, en lugar de restaurarlo, en lugar de ser más discreto con él y con los demás. Nuestra primera reacción al ver a un creyente derribado debe ser examinar nuestro propio corazón. Cuando Acán pecó, Dios no dijo, Acán ha fracasado, sino que dijo, todo Israel ha pecado. Todo Israel ha fracasado. ¿Por qué? Por un hombre que cayó. Y por esta razón, la ira del Señor se encendía contra todos, aunque haya sido un solo creyente el que haya pecado. Dice 1 Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Cuando un creyente cae,
Todos sufrimos, todos estamos dolidos. Si un creyente está frío, los que están a su lado sufren un descenso en su temperatura espiritual. Cuando los creyentes ven las fallas de otros y sus propias fallas como algo que debe ser restaurado, no habrá lugar para el desaliento. Al contrario, habrá el deseo de ayudar a otros. ¿Por qué? Porque todos necesitamos restauración en alguna área de nuestra vida. Todos necesitamos aprender a amar a los demás. Todos necesitamos aprender a ayudar y perdonar en lugar de criticar, en lugar de juzgar. Todos necesitamos la comprensión de otros. Y lo que menos desea uno cuando ha sido derrotado por el pecado es que nos sigan golpeando. Yo no quiero que me sigan golpeando. Ya estoy caído, ya estoy lastimado. ¿Por qué me lastiman más? Es la queja de un creyente que quiere ser restaurado, pero los que se acercaron no tienen para nada misericordia. Están en medio del dolor y no se compadecen de su dolor. Ten siempre presente que el Señor siempre nos quiere usar, quiere bendecirnos y nos ha preparado y nos ha capacitado para que unos a otros, en el amor de Cristo, nos restauremos y nos amemos para que de esta manera nuestro Señor sea glorificado. Y de esta manera también la ley de Cristo se cumplirá, que es la ley del amor. Calumniar a un hermano porque está caído es romper el mandamiento del amor. Jesús enseñó que debemos amar incluso a nuestros enemigos, cuanto más a nuestros hermanos. La calumnia destruye la confianza, destruye la unidad y el testimonio cristiano. Dice Mateo 12:36, de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. ¿Se dan cuenta con todos estos pasajes bíblicos que hemos visto y muchos más que hay? Que el Señor maneja la disciplina para que se conserve el cuerpo que es la iglesia de Cristo sano, poderoso, restaurado, para bendecir a la humanidad. No solamente a nuestra iglesia, sino una iglesia para la humanidad entera. Necesitamos entonces vivir de acuerdo a los principios del Señor, que son precisamente principios de disciplina amorosa. Hermanos y amigos, este es el punto. Esta es la clave que puede restaurar este mundo que está destruyéndose a sí mismo sistemáticamente. No hay remedio para el mundo si no quieren el Evangelio. La única solución para el mundo es Cristo. Es que pregonemos el Evangelio. La iglesia debe responder a la voz de Dios. La iglesia debe despertar, debe dejar de estar somnolienta y debe levantarse para pregonar el dulce Evangelio de amor de Cristo Jesús. Y el mundo será otra cosa. A eso vino Jesús. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vino a condenar, Él vino a restaurar, a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde se perdió? En el Edén. Cuando Adán decidió romper relaciones con Dios, toda la raza humana, que ya estábamos en los genes de Él, caímos junto con Adán y Eva. Por eso Jesús nos dice que necesitamos nacer otra vez, pero ahora en el Espíritu. Eso te lo da el Señor, una salvación eterna y una vida abundante, completamente gratis. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Y también dice que la gracia es la que hizo todo, porque por gracia sois salvos,
por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, para que nadie se gloríe. No por obras, lo dice claramente el Señor. No por obras, para que nadie se gloríe. Este es el trabajo del Señor. ¿Por qué? ¿Para qué está la iglesia? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Señor, guíanos en estos principios. Te ruego, Señor, que confirmes nuestra propia salvación. Danos crecimiento, danos madurez para que venga y brote de nosotros el amor de Dios por nuestros semejantes y sobre todo por los que están cercanos a nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria, todo honor. Santificado seas. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Gracias. Continuamos la próxima semana con el favor de Dios.